RPP. Ya está en la línea telefónica, doctor Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Riera, explíquenos en qué se basa usted señalando que el Tribunal Constitucional ha ratificado su sentencia y lo que procede es la liberación del expresidente. Claro, la resolución notificada el día de ayer es un auto aclaratorio donde se pudo haber pronunciado el TC con respecto a los pedidos de tanto del Estado peruano como de la defensa, en el extremo si encontraba o no alguna irregularidad, en el extremo si correspondía o no darle trámite al pedido de la sentencia otorgada en el año 2022. La sentencia del año 2023 es clara, no encuentra absolutamente nada irregular y por el contrario, más bien señala que todo tiene que ser remitido al juzgado de origen para continuar la vía de ejecución. Entonces, lo que hace el Estado peruano mediante el pronunciamiento del TC es ratificar el pronunciamiento anterior. No se aparta, no se aleja, porque bien el TC pudo haber, con la nueva conformación, dejar en claro de que no le correspondía pronunciarse sobre estos hechos o en su defecto alejarse. Pero si validamos incluso y leemos los contenidos de la resolución, existen incluso hasta considerando donde se hace presente de que ante la duda razonable debería de prevalecerse el interés del beneficiario. Entonces, para mí, particularmente, al no existir ningún tipo de controversia y más bien un mandato del TC donde se ordena todo a que continúe conforme a su causa, pues corresponde darle validez y a la ejecución inmediata del indulto humanitario. Entiendo. Doctor Riera, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? A ver, en este caso, también tenemos aquí el fallo en mayoría. Dice lo siguiente: se pretende más bien que este tribunal realice la valoración de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha posterior a la emisión de sentencia de autos, lo que desnaturaliza el instituto de la aclaración, por lo que resulta igualmente improcedente. Ahora, usted dice que el expresidente Fujimori debería salir libre. Es su postura, pero hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerda usted, que justamente hizo que se revierta el indulto que le concedió Alberto Fujimori. Entonces, ¿cómo van a superar eso? Si es que justamente ese fallo, ¿no?, señala lo siguiente, que debe abstenerse el Perú de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional en su momento. Perfecto. Es la resolución de la Corte que se hizo con respecto a la sentencia del año 2022. Pero la Corte en ningún momento, con la resolución que se hizo en el año 2022, dio a entender de que ese mandato del TC no se podía ejecutar si no era ratificado. Entonces, lo que tenemos al día de hoy es un pronunciamiento del TC con nueva conformación en el año 2023. Salvo que la Corte emita una nueva disposición ahora, que ya sería pues verdaderamente escandaloso, yo entendería, donde enmendaría la plana a dos conformaciones del TC, pues debe darse viabilidad, ¿no? Estamos hablando del pronunciamiento de la Corte con respecto a la resolución del TC del año 2022, que nada tiene que ver con respecto a la del año 2023. En el año 2023, que es lo que acaba de pasar, el propio TC ratifica su pronunciamiento y deja de lado dos temas muy importantes. Ojo, la aclaración solicitada por el propio Estado peruano con respecto a si correspondía o no ejecutar. O sea, no tengo nada que aclarar porque para mí está claro, yo soy autónomo y corresponde darle viabilidad, y también de la propia defensa, porque yo también hice pronunciamientos con respecto hasta cuándo se iba a dar este mandato provisional, cuál era la fecha, la temporalidad. Entonces la Corte continúa el TC continúa la causa y remite todo para que sea notificado en el juzgado de Ica y continúe con respecto al trámite de excarcelación conforme a ley, ¿no? Pero hemos escuchado, por ejemplo, a la doctora Ana Neira, ex ministra de Justicia, y señala que en el caso de la actuación del juez al cual ha sido derivado justamente los autos, ¿no? O sea, esta situación, el doctor Riera, señala que su margen de actuación es reducido y está él en la obligación justamente de considerar también el fallo de la Corte y considerar que no se aplica el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué dice usted ante ello? Es una interpretación respetable, pero yo considero que el juez encargado de la causa tiene en este momento, dos posiciones. Una medida provisional del año 2022 de la Corte y tiene una sentencia del máximo intérprete de la Constitución, validada ahora por un auto aclaratorio, donde indica que tiene que continuar conforme a la causa.
Entonces, en atención a ello, y incluso los propios considerandos del TC, podemos verificar incluso pronunciamientos del doctor Ochoa, e incluso en la misma resolución se puede validar que ante caso de duda, si es que tuviera duda, tiene que aplicarse la que sea más beneficiosa, en este caso para la persona que lo ha solicitado, que es el señor Fujimori, tomándose en cuenta los valores del indulto humanitario y si es aplicable o no para personas de avanzada edad, con comorbilidades, enfermedades que se intensifican con el tiempo. Entonces, en el caso en concreto, lo que tendría que hacer el juez es resolver en función al mandato que tiene el TC. Esperemos que proceda ello pues, de acuerdo al trámite regular y se pueda emitir en el más breve plazo lo que corresponda, ¿no? El oficio. ¿Y por qué ha señalado, por ejemplo, que esto debería darse en el más breve plazo, incluso en un término de 24 horas? Pero es que la norma es clara, la norma indica de que es inmediato. Cuando se ordena pues una excarcelación, no hay trámites a dilución 48 horas, 72, no, es inmediato, debería ser inmediatamente. O sea, es la norma legal, ¿no? Ahora, que pueda generarse alguna demora por el término de la distancia, de la notificación desde el centro de Lima, porque recordemos que el expediente está en el centro de Lima hasta que llegue a Ica y que se evalúe ahí, bueno, es parte de la carga procesal, pero la norma es clara. Cuando se declara fundada una demanda de habeas corpus, tiene que procederse con los efectos inmediatamente. Ahí no entra condición suspensiva propia, e incluso la propia sentencia del TC no se manifestación alguna condición suspensiva, es decir, suspéndanse los efectos hasta que se pueda evaluar, no. Inmediatamente ordena la ejecución. El tema es cuándo, ¿no? La norma es clara, inmediatamente. En la práctica debería darse pues en las próximas horas, salvo que exista pues algún punto de reflexión diferente del Poder Judicial. Usted, doctor, ¿no está priorizando en este caso únicamente los votos en minoría, los votos singulares? No, yo lo que estoy priorizando es el contenido final de la sentencia. El contenido final de la sentencia en el considerando 2 hace referencia a que todo tiene que remitirse a su estado de ejecución. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse. Y se va a remitir allá y conforme a ley, bueno, el Poder Judicial de Ica tendrá que actuar y en función a sus atribuciones disponer, a mi entender, porque no hay ninguna otra observación allá, la inmediata excarcelación. Porque si eso hubiera querido hacer el TC, lo hubiera colocado. Nos apartamos de este criterio y consideramos que no corresponde darle viabilidad al criterio del año 2022, ¿no? Pero el TC no ha dicho eso. Doctor Riera, por favor le pedimos que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y por favor retornamos para continuar nuestro diálogo con usted sobre la situación del expresidente Alberto Fujimori. Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, está conversando con nosotros en la rotativa del aire. Regresamos. 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos conversando aquí en la rotativa del aire en RPP, La Voz de todo el Perú, con el doctor Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Riera, antes de irnos a la pausa, usted nos señalaba, sí, que efectivamente se debería dar la liberación del expresidente en un plazo incluso bastante rápido. Señalaba que se podría dar en 24 horas, pero recordemos un poco para nuevamente poner en contexto. El 17 de marzo del 2022, el Tribunal Constitucional declara fundado un habeas corpus que ordenaba la restitución del indulto y la consecuente liberación de Fujimori. Pero a los días, el 30 de marzo del año pasado, es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que no se ejecute la excarcelación. Le pregunto, ¿acaso como país no estaríamos yendo en contra, basándose en lo que usted dice, en algo que ha señalado la Corte Interamericana? No, de ninguna manera, porque, como vuelvo a señalar, la resolución, ni siquiera fue resolución. La sentencia del Tribunal Constitucional fue observada por un comunicado de la Corte. Vamos por partes en ese momento. Y desde esa oportunidad, porque recordemos ahí no hubo ninguna audiencia, fue un comunicado puntual de la Corte que salió en la página web. Desde esa oportunidad se suspendieron los efectos. La Corte dijo, absténgase de realizar el trámite en el año 2022. Ya. Entonces, no fue remitido el expediente para la ejecución al juzgado de origen. Se suspendió. Desde ahí, el expediente está ahí desde hace más o menos un año. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde el año 2022? Tanto la defensa como el Estado en ese momento, los procuradores, presentaron cuestiones al TC solicitando que aclare el pedido, es decir, ¿es válido o no es válido el pronunciamiento de la Corte? ¿Hasta cuándo debe durar la medida cautelar?
Fue una propuesta también mía, díganos hasta cuándo, porque si es un pronunciamiento de la Corte, ¿hasta cuándo se tiene que abstener el Estado peruano? Hasta que el señor tenga 90 años, 100 años, 105, hasta que fallezca. Entonces, y la Corte y también el Estado peruano también solicitó una aclaración, porque no sabía si hacer suyo el fallo de manera integral. Es decir, el Estado peruano también dijo, con respecto a su pedido de aclaración, si la resolución del TC era válida o no. Ahí está, en esta resolución. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora el TC con nueva conformación, luego de un año de estar atendiendo los requerimientos de la defensa y de la Procuraduría de ese momento? La nueva conformación del TC dice, para mí no hay nada que aclarar. La resolución es válida. Tiene que continuarse conforme a su estado, porque el Estado, en este momento, el TC, vuelvo a señalar, pudo haberse apartado, son otros magistrados, pudo haber dicho, me aparto del pronunciamiento del año 2022, porque para mí es contrario a las normas internacionales. Si lo hubiera realizado de esa forma de vista, como bien señala la señorita periodista, podríamos entender que, claro, el mandato del máximo intérprete de la Constitución es alejarse del pronunciamiento del TC anterior e indicar que tiene una postura clara, que el señor Fujimori no debería de salir. Pero en el caso en concreto no lo ha observado, no lo ha cuestionado. Por el contrario, ha solicitado que continúe conforme a su causa. Es decir, está respetando el fallo del año 2022 y está ordenando que continúe con el estado de ejecución. Doctor, ¿es usted consciente que si, por ejemplo, pongámonos en ese escenario, ya el juez decide la libertad de Alberto Fujimori, la Corte nuevamente va a cuestionar esto y va a manifestar que este fallo sería inaplicable? O también podría la Corte no generar ningún tipo de presencia, porque recordemos, y eso también ha sido presentado por la defensa, el Estado peruano es un país independiente, soberano, autónomo, y en el caso en concreto, la observación hecha por la Corte fue en el año 2022. Si Pero la Corte volviera a hacerlo bajo ahora... la jurisdicción, pues, de la Corte. Perfecto, pero está volvemos a sacar sus fallos. Además, perdón, doctor, recordemos que la CDH requirió al Perú abstenerse de liberar a Fujimori, condenado, hasta que dicho órgano tome una decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos. Sí, claro, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Ahora, la observación presentada por nosotros fue, y también por el Estado peruano fue, ¿hasta cuándo? Entonces, si es una medida provisional, tenemos que esperar hasta cuándo, hasta que el señor Fujimori fallezca. O sea, ¿hasta cuándo se iba a dar esa medida provisional? Porque si la Corte hubiera querido, en todo caso, enmendar la sentencia del TC, pues hubiera emitido una sentencia, no una medida provisional, una sentencia, y eso no ha pasado. Ok, doctor, una última pregunta. ¿La familia de Alberto Fujimori está considerando la posibilidad de un nuevo pedido de indulto? Bueno, siempre las aristas legales están siempre evaluadas siempre por la familia, pero en el caso en concreto, como tal, se encuentran pues respaldando todas las acciones legales que se han dado en beneficio del señor. Acá el mensaje es claro y hay que tenerlo presente. Estamos hablando de un indulto humanitario para una persona de 85 años. Hasta hace poco yo he tenido la oportunidad, y también RPP ha podido comentar ello en las audiencias que han tenido de manera pública, con enfermedades que se intensifican con el tiempo. Ha tenido miocardio, también enfermedades al miocardio. Entonces, no podemos olvidar, la familia, y eso reitero, es un punto... doctor, ¿no ha considerado esa posibilidad, un nuevo pedido de indulto? Eso ya ha sido también comentado en diversas oportunidades, no solamente el indulto, no solamente la presentación de habeas corpus, todos los caminos legales que ¿Lo está considerando ahora, sí o no? ¿Lo presentaría nuevamente a la familia? O sea, ¿lo considera como posibilidad? Sí, claro, nunca se ha negado esa posibilidad, pero todo tiene que ser en función a un rechazo que se pueda dar. Y el día de hoy nosotros consideramos que existe un pronunciamiento claro del TC donde ratifica el pronunciamiento anterior. Por lo tanto, tiene que darse ejecución. Si se niega esa posibilidad, tendría que evaluarse y darse la viabilidad. No vamos a descansar, lógicamente, hasta que el señor Fujimori pueda recuperar la libertad como se está dando por un tema claro y legal, que es lo que se ha pedido. Bueno, doctor Riera, muchísimas gracias. Hemos escuchado su posición como la defensa del ex presidente Alberto Fujimori. Era Elio Riera. Son ya las 7:28, a quien agradecemos su tiempo, 7:28 minutos.